Bienvenidos a Números Verdes, su podcast de finanzas, economía, y en el episodio de hoy tenemos a Pedro Vázquez, quien es director de tesorería de Parval. Y Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana donde tú puedes hacer tu primera inversión si no lo has hecho o donde puedes seguir invirtiendo. En este episodio te vamos a hacer entender todo lo que tú necesitas saber de cómo funcionan las inversiones, pero desde el puesto de bolsa, qué hace tesorería y cuáles son esas cosas que pueden afectar o mejorar tus inversiones. Así que muchísimas gracias, Pedro, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Gladeline, por recibirme. Honrado de estar aquí con ustedes. Cuéntame, Pedro, ¿es la primera vez que vienes a un podcast? A podcast creo que sí. Mi primera participación fue en un programa de radio. Ah, nice, ok. Entonces, Pedro, nosotros te trajimos aquí el día de hoy porque, por lo menos yo, quiero entender un poco mejor qué es un tesorero, qué hace un tesorero. El único escenario donde yo realmente tuve que lidiar con un tesorero fue en la promoción, cuando tenía que decir, hey, ¿quién quiere ser tesorero? Yo no me ofrecí porque yo no tenía ni idea de qué hacía. Entonces, por favor, cuéntame un poco, ¿qué hace un tesorero en la vida real? Bueno, en un puesto de bolsa es un poquito diferente al de tu promoción, porque la tesorería de un puesto de bolsa básicamente se encarga de manejar el portafolio propio del puesto de bolsa, o sea, todo lo que componen los activos del puesto de bolsa. También gestiona la liquidez, lo que es la entrada y la salida del dinero hacia el puesto de bolsa y la posición cambiaria. Ok. O sea, vamos a ponértelo un poquito en contexto. En un restaurante, la tesorería sería la cocina. O sea, que se encarga de que los ingredientes estén ahí, de que los equipos estén funcionando y de que los platos salgan bien. Ok. O sea, honestamente, con el paso del video yo voy entendiendo un poco más, pero según lo que tú me dices, el tesorero es todo. O sea, el tesorero es el que se encarga del dinero y un puesto de bolsa de dinero. No. Claro. O sea, bueno, se encarga básicamente de administrar ese dinero que entra diariamente y de ponerlo a invertir. Pudiéramos decir, ¿no? Sí, yo no diría que es todo. Obviamente es una estructura muy grande que requiere el apoyo de muchas personas. Sí tenemos desde la tesorería un rol muy importante, siendo esto un mercado de valores y donde se administra el portafolio del puesto de bolsa es vía la tesorería. Pero obviamente es un trabajo en equipo y que conlleva mucho más que eso para que funcione el puesto de bolsa. En la tesorería nosotros, aparte de lo que te comentaba, también atendemos a los clientes institucionales, que serían los bancos, compañías de seguros, reaseguros, asociaciones, fondos, etc. Entonces, nosotros, aparte de servirle como un intermediario y acceso al mercado de valores, también operamos y hacemos gestión de cosas puntuales que ellos necesiten, ya sea colocar liquidez, comprar algún título, alguna inversión en particular. Ok, pero entonces déjame ponerlo en palabra aquí, Yana. So, lo que me está diciendo es que si yo soy un banco, yo me acerco a Parval, yo, qué sé yo, sí, hablo con el departamento de tesorería y le pido al tesorero que por favor me preste ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No, vamos a suponer, vamos a tener el contexto bien. O sea, vamos a suponer que yo soy un banco, me sobra mucho dinero que no necesito ahora mismo, y yo quiero comprar un bono. Pero yo como banco no puedo comprar bonos porque yo no soy un puesto de bolsa. Yo necesito acercarme a un puesto de bolsa. O sea, tú como banco quieres coger todo tu dinero y... O una parte de mi dinero porque tengo mucha liquidez en el banco. Para comprar deuda. Para comprar deuda, que sería para mí una inversión como banco. Ok. Entonces yo tengo que acercarme a un puesto de bolsa para poder comprar ese bono. Básicamente esa es como la idea, ¿no? Es parecido. La relación de cara a la tesorería con sus clientes es un poquito diferente a la del área de negocio, que tal vez ustedes conocen de forma personal. Ya los clientes de tesorería usualmente son entidades que tienen su propia tesorería, que son activas en el mercado y profesionales en la materia, y por ende tu conversación con ellos es mucho más directa al grano y con requerimientos específicos de cosas que ellos necesitan. Entonces ya es una conversación muy puntual de, mira, yo tengo esta liquidez por este tiempo, o mira, yo ando buscando este tipo de inversión, ando buscando este vencimiento en particular, y ya uno obviamente en conjunto con el resto del mercado pues empieza a formar precios y uno empieza a transar con las contrapartes. O sea que prácticamente los clientes grandes se dirigen al departamento de tesorería y clientes como yo simplemente nos dirigimos por la puerta y nos sentamos... A la parte de negocio. No, para nada. Nuestra área de negocio, o sea, la tenemos segregada, aparte por la parte regulatoria, porque el equipo de negocio pues tiene una estructura preparada para atender y cubrir la necesidad de las personas individuales que requieren un poquito más de atención que el cliente institucional, donde ya sabe lo que quiere y no necesita una orientación.
Genial, me gusta. Voy entendiendo un poco más. Exacto, pero entonces, ahora, ok, perfecto, está negocio, que es donde la persona donde yo he comprado algún bono en algún momento, pero ese precio lo da tesorería, ¿verdad? O sea, ese precio que me están vendiendo a mí este bono, porque fue en el mercado secundario, sí viene de parte de ustedes en base a análisis, cálculos que ustedes hacen, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa parte? Y también, otra pregunta, ¿de dónde sale ese bono que yo estoy comprando? Que el puesto de bolsa me mandó un correo a mí, el área de negocio me mandó un correo y me dice, tengo bono 2025, 2026, 2027, 2038, pero también tengo Ministerio de Hacienda 2025, 2026. Todo eso, ¿ustedes lo tienen allá en una oficina, guardado en un papel? ¿Cómo juega la tesorería aquí en esa información? Sí, desde la tesorería nosotros marcamos precio y le damos la estructura de tasa que usa el área de negocio para guiarse, acorde a la estrategia y las condiciones de mercado. Como tú dices, sí, te puede llegar una disponibilidad con mucho vencimiento. No necesariamente todos sean posiciones de Parval. Pudieran serlo, tal vez no. Porque nosotros, aparte de tener un portafolio que lo podemos siempre en condiciones de mercado ofrecer a nuestros clientes, también servimos de intermediario y le damos acceso a lo que hay disponible en el mercado, aunque yo no lo tenga. Sí. Okay. ¿Y qué significa eso? Ok, o sea, eso significa que si Parval no tiene ese bono que yo quiero, tú puedes salir al mercado como un puesto de bolsa y ver quién lo tiene, comprarlo y revendérmelo a mí, básicamente. Correcto. Tú le dices a tu oficial de cuenta, a tu trader en el área de negocio y le dices, mira, yo ando buscando este bono a este precio. Si no lo tenemos disponible, pues entonces se genera la orden y la tesorería sale y ejecuta con sus contrapartes institucionales para que tú puedas obtener la inversión que tú estabas buscando. Entonces, ¿cómo tú me pudieras aplanar eso un poco más? Yo creo que pudiéramos decirlo de la siguiente manera. Yo voy al mecánico porque a mi carro se le dañó una pieza. El mecánico no tiene esa pieza, pero va a donde venden la pieza, lo compran, me instalan la pieza y yo me llevo mi carro nítido. Exacto. O sea, pudiéramos decir que ustedes como puesto de bolsa, cuando yo estoy buscando un instrumento de inversión que no está disponible, por ejemplo, un bono, si ustedes tampoco lo tienen disponible en ese momento, lo pueden salir a buscar al mercado, comprarlo y revendérmelo a mí. Básicamente eso es parte de lo que hace el puesto de bolsa. Sí, correcto. Nosotros tenemos, vamos a decir, dos tipos de oferta para el cliente. Está la parte de la que te envían como de sell buyback, que son plazo 30, 60, 90 días, donde ahí sí, los fondos de ese producto sí entran a Parval y ahí entra como parte de los activos para la gestión del día a día. Pero cuando el cliente decide hacer una inversión en un instrumento en específico, ya sea un bono, un fondo o cualquier instrumento que esté cotizando en el mercado, pues si no lo tenemos disponible y el cliente lo necesita, pues entonces nosotros salimos a comprarlo a quien lo tenga para canalizarlo al cliente. O sea, los fondos irían a esa contraparte, no necesariamente a Parval, sino que nosotros le damos acceso al cliente a que compre a quien sea que lo tenga en el mercado disponible para que el cliente pueda obtener la inversión que desea. Pero entonces aquí es lo interesante. Si cuando un negocio me manda ese correo y no tiene la disponibilidad que yo necesito, yo le puedo decir, negocio, mira, yo necesito tales y ustedes me lo salen a buscar. Correcto. Pero entonces yo tengo dudas. Ajá. Porque ustedes están hablando de los instrumentos en este caso, o de los productos, sería, ¿no? Como el producto en el que Parval, a través de Parval yo puedo invertir. Ajá. O instrumento de producto inversión. es lo mismo, viene Sí, haciendo. es lo Okay. mismo. Entonces, ¿cuántos es que hay en el mercado de manera tal que Parval puede decidir no tener ese y salir a buscarlo y ya, como si fuese realmente una pieza de un carro? Hay muchas emisiones circulando en el mercado. Muchos emisores tienen una serie importante de bonos circulando. Por ejemplo, un bono del Banco Central pudiera tener en un mismo año 4 vencimientos diferentes. Entonces, si tú andas buscando uno en particular, pues hay que hacer la gestión. Tal vez yo tenga de un mes distinto al que tú andas buscando. Ya, Entonces, por ejemplo, tal vez en el Banco Central tiene 4 emisiones en un año, pero tiene emisiones en 4 o 5 años diferentes. Entonces, si tú andas buscando un vencimiento en particular que yo no tengo, yo puedo activamente salir a buscarlo para que tú tengas ese flujo que tú andas buscando de ese bono en esos meses que tú necesitas. O sea, en teoría lo que estamos diciendo es que si yo quiero comprar un bono que vence en diciembre de 2025, porque yo necesito ese dinero de nuevo en diciembre de 2025, y lo que tú tienes vence en enero de 2026, entonces tú tienes que salir a buscar uno que venza en diciembre de 2025. Correcto. Si está disponible en el mercado, si existe, pues nosotros te podemos hacer la gestión y salirte a buscar. Ok. Entonces, Manuel, ya entrando en materia, ¿qué preguntas ahí tienes para Pedro? Mira, mi pregunta sería la siguiente, y es una duda que tiene mucha gente, y es, ¿de dónde realmente proviene la rentabilidad de todos esos instrumentos que están disponibles? O sea, ¿de dónde sale ese dinero que me van a pagar a mí? Que algunas personas creen que es el puesto de bolsa que me lo va a pagar, por ejemplo, los bonos, pero no es así. ¿De dónde proviene esa rentabilidad? ¿Cómo que no hay quien que me lo paga?
Eso es lo que va a responder Pedro ahora. Oh. Ok, vamos a dividirlo esto en tres partes. La parte de los productos que ya tiene el puesto de bolsa, en este caso Parval, esa rentabilidad te la paga Parval porque sería un producto donde los fondos entran a Parval y Parval te lo devuelve en X tiempo acordado a una tasa acordada. O sea, ahí entraría los sellback y los sellback cubiertos con mutuo. Ya, si nos vamos al lado de las inversiones, vamos a la parte de renta fija. Renta fija son los bonos gubernamentales, los bonos corporativos, son los instrumentos que ya vienen con una rentabilidad predefinida. O sea, un flujo ya que tú sabes antes de comprarlo. Uh-huh. Entonces, la otra parte sería la renta variable, que ya son las inversiones, como las acciones, los fondos. Si nos vamos a otros mercados, pues los derivados, que ya son productos que para uno recibir esa rentabilidad va acorde a una variable incierta, ya sea el desempeño de esa empresa o de ese fondo, una fluctuación en precio, un pago de dividendo, que ya son cosas que no se saben al momento que uno hace la inversión. Okay. Entonces, yo diría que esas son las tres categorías y cómo en su mayor parte reciben esos beneficios. Digo así porque, por ejemplo, en la renta fija existe la posibilidad de tú también generar un ingreso por ganancias de capital, no solamente por los intereses. Y así pueden haber otras cláusulas un poquito más técnicas que pudieran rendir beneficios. Uh-huh. Entonces, yo en esa pregunta sí me quería ir a un poco más profundo. Si, por ejemplo, yo invierto en un bono a través de Parval, y ese bono me da a mí una rentabilidad de un número lógico, de un 10%. De un 10. Y dite tú que mi inversión fue de 10,000 pesos. Así que me van a devolver 1,000. ¿Verdad? Así, anualmente tú tienes una rentabilidad de 1,000. Ok, correcto. Entonces, mi pregunta, después de que esos 1,000 pesos cayeron en mi cuenta, yo fui y lo cambié, tengo los 1,000 pesos en la mano, ¿de dónde vienen estos 1,000 pesos? Bueno, esos 1,000 pesos depende de a quién tú le compraste. Si tú compraste un bono de el Ministerio de Hacienda, uh-huh, pues esos intereses lo paga el Ministerio de Hacienda y tú lo recibes directamente a tu cuenta. Pero el Ministerio lo está pagando porque, o sea, ¿de dónde el Ministerio de Hacienda sacó esos 1,000 pesos? Bueno, ya eso viene de las recaudaciones que hace el Ministerio de Hacienda y eso es parte de su programa de financiamiento y ellos se preparan y se estructuran para recibir esos fondos de los clientes para su planificación y para su gasto del año. Uh-huh. Y obviamente tiene un costo financiero para el cual ellos también se preparan y tienen la disponibilidad de los fondos para cubrir con todos sus compromisos. Claro, porque básicamente tú le estás prestando tu dinero al Ministerio de Hacienda y te pagan intereses con eso. Exacto, es como que entonces yo puse un poquito de dinero para que Parval tenga mucho dinero para entonces prestarle al Ministerio de Hacienda. Y entonces el Ministerio de Hacienda te devuelve un poquito más y ahí tú me repartes a mí. No, porque como funciona es, el Ministerio de Hacienda cuando hace su emisión recibe los fondos en el mercado primario. ¿Verdad? Ellos salen... Vamos por partes. Entonces, ellos salen al mercado primario con una emisión, levantan los fondos y se vende inicialmente y ya sale al mercado. Una vez esos bonos estén en la mano de los inversionistas que adquirieron en esa subasta. O sea, yo. Correcto. Si compraste en el primario. Si tú compraste en el primario, bueno, tú y ya tus fondos sí van directamente a Hacienda. Si ya tú lo compraste en el mercado secundario, pues entonces dependiendo a quién tú le compraste, esos fondos van dirigidos. O sea, aunque Parval te haya vendido, no significa que lo recibió Parval esos fondos. Si nosotros hicimos, como en el caso que vimos con Manuel ahorita, la gestión de salir a buscar esos fondos a un tercero para vendértelo a ti. En ese caso, tú envías los fondos, pero los fondos se le envían a ese cliente que te vendió. Claro. Pero los intereses siguen viniendo al Ministerio de Hacienda porque ya ellos tienen ese compromiso de ese flujo hasta que se venza ese bono. Ok, si alguien no vio nuestro episodio de inversiones, prácticamente el bono en el mercado primario y secundario es si tú compraste el bono nuevo o usado. Básicamente. Es como que si yo lo compré nuevo, ya tiene un precio que fue delimitado por quien emitió el bono. Pero entonces si el bono lo tenía Manuel y yo quiero comprárselo a Manuel y el bono ahora vale otra cosa, entonces Manuel me lo vende a lo que vale ahora. Entonces a eso que ustedes se refieren con primario y secundario, ¿verdad? Exacto. Okay. Yo tengo una pregunta adicional que no estaba en este episodio, pero quiero ver si tú estás de acuerdo en responderla. Y es, ¿por qué? O sea, entendiendo ahora que, por ejemplo, en este ejemplo, el Ministerio de Hacienda se está financiando con esa emisión y paga intereses sobre eso. ¿Por qué el Banco Central, siendo quien imprime dinero, emite deuda? Lo que pasa es que el Banco Central tiene una serie de herramientas para intervenir en el mercado que son básicamente las herramientas de política monetaria. Y esas se usan dependiendo de cómo vaya reaccionando la economía. Entonces, ¿qué busca el Banco Central? El Banco Central busca que el país logre sus metas de crecimiento de una manera sostenible.
Cuando digo sostenible, significa sin afectar otras variables consideradas importantes o que ya tienen también una meta estipulada y todo fluye acorde. Por ejemplo, una variable de esa puede ser el tipo de cambio, que obviamente ya desde el principio de año ellos tienen proyecciones de dónde entienden que debe cerrar el tipo de cambio. Y otra de esas sería la inflación, que también tienen metas de inflación. Entonces, ellos quieren lograr el crecimiento que proyectaron manteniendo todas las otras variables ancladas. Exacto. Ok. Exacto. Y quiero aclarar algo. Eso fue una pregunta que me hicieron hace unos meses y nunca lo habíamos hablado en ningún episodio de inversión hasta ahora. Porque, o sea, lo que pasa con eso también es el tema de la política monetaria. Por ejemplo, cuando hablamos de tasa de política monetaria, que en algún momento lo hablamos aquí, que la suben o la bajan, es también para poder recoger ese dinero. Entonces, cuando ellos hacen eso, en parte ellos están recogiendo dinero de la masa monetaria, ¿verdad? Para poder controlarlo. Hay 3 herramientas fundamentales que utiliza el Banco Central. Uno, la variación de los encajes legales de los bancos, que son cuando tú oyes mencionar que se están librando unos fondos de encajes legales para prestar al público. Ok, espérate. Define qué viene siendo eso. Para la gente que no tiene idea, el encaje legal es como el dinero que tiene en caja chica el Estado y lo tira a la calle. No, eso va atado a los requerimientos de fondos que tiene que tener cada banco en el Banco Central. O sea, hay un porcentaje que todos los bancos tienen que tener de su pasivo en el Banco Central. Entonces, cuando ellos flexibilizan eso o sacan una medida, simplemente le dicen a los bancos, de esos fondos que tú tienes ahí, puedes prestar una parte con estas condiciones. Entonces, eso fomenta un dinamismo en la economía que ayuda a que se coloquen más recursos, que se preste más. Entonces, la otra sería la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia, que ellos van subiendo y bajando, que son las que salen en los avisos. Esas son una tasa de referencia interbancaria. Y la tercera son las operaciones de mercado abierto, que ya es cuando el Banco Central hace emisiones para retirar fondos del mercado de circulación, que eso tiene un efecto en política monetaria también. Claro. Y yo quiero atar todo esto, porque, o sea, la parte de los bonos, primero, para que la gente pueda entender el tema de la variación que puede haber en la tasa de política monetaria de manera general o en la masa monetaria, la cantidad de dinero que hay en el mercado. Como esto, primero, si tenemos mucho dinero en la calle, entonces probablemente tenemos un crecimiento económico, pero tenemos un aumento de la inflación. O sea, se supone que los precios empiezan a subir, como ha pasado recientemente. Y ya eso lo hemos vivido. Ahora, para poder disminuir esta inflación, tenemos que sacrificar en alguna parte la parte del crecimiento económico. Entonces se disminuye la tasa de política monetaria, como está pasando en los últimos meses, creo que desde junio, julio, ha empezado a bajar para poder dinamizar la economía, ¿verdad? Para que haya más dinero en la calle y la gente quiera comprar más y el crecimiento, ese motor económico se mueva. Ahora, eso también tiene un efecto en las inversiones. Entonces, ahí quiero que tú me expliques un poquito de cómo funciona esa parte, que es 100% tesorería, de que ahora mismo la tasa de política monetaria ha estado disminuyendo. Tuvimos una liberación de encaje legal, que ya hablamos un poquito sobre eso, y tenemos todo un episodio sobre encaje legal. También podemos invitar a la gente a que lo vean. Cómo todo esto entonces está afectando, afectando al rendimiento de las inversiones que podemos tener cualquiera ahora mismo. Ok. Déjame contextualizar un poquito aquí para que Gladys no me mire mal. No, yo lo que estoy preocupada por nuestros oyentes. El manejo de la política monetaria desde el Banco Central, vamos a imaginarnos que el Banco Central, si tenemos un vehículo, un carro, ¿verdad? Con una dirección de que queremos ir a un sitio, pues el Banco Central sería el chofer de ese carro, ¿verdad? Okay. Entonces, a donde queremos llegar, vamos a decir que es a la meta de crecimiento del país. Entonces, ¿qué busca el Banco Central? Él tiene que ir, él tiene a dónde llegar y necesita llegar en un tiempo específico. Entonces, tiene que ir acelerando y frenando para que él pueda llegar exactamente en el momento que él quiere llegar. Entonces, como dijo Manuel, cuando él acelera, vamos a decir que está esa política monetaria expansiva. Que eso sería cuando tú liberas recursos de encaje, cuando se bajan tasas de TPM, que eso ayuda a que circule el dinero y se preste más dinero, crezca la cartera de crédito, incentive el consumo. Básicamente, todo se activa en la economía. Y cuando hay mucho de eso o ya está por un tiempo prolongado, pues entonces empiezan a salir señales inflacionarias o de presión del tipo de cambio, que son, digamos que, accidentes en el camino que el Banco Central quisiera evitar. Entonces se toca el momento de presionar el freno. Entonces el freno sería la política restrictiva, donde volvemos a subir tasas
volvemos a intervenir en el mercado para retirar liquidez y eso ayuda a que se calme un poquito la demanda y todo vaya fluyendo sin mayores distorsiones. Excelente ejemplo. Wow, no tengo ni más Está dudas. muy claro. Ahora, ¿cómo Sí. todo esto afecta a las inversiones o a las personas que quieren invertir en el mercado de valores? La parte macroeconómica es un componente sumamente importante para nosotros. El monitoreo de toda esa información que va publicando el Banco Central es esencial porque el trabajo de nosotros es anteponernos a qué situaciones entendemos que va a pasar. O sea, nosotros estuviéramos con el Waze prendido en la oficina, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿nosotros qué queremos lograr? Nosotros queremos lograr que todos los movimientos que tiene la economía ameritan reacciones del Banco Central. Entonces, todas las reacciones que toma, o todas las acciones que toma el Banco Central afectan el mercado de valores. Okay. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Siempre estar posicionados en un lado positivo frente a una acción del Banco Central. Okay. Entonces, si entendemos, por ejemplo, a principios de año, venimos de un 2022 restrictivo donde tuvimos muchas subidas de TPM consecutivas, muchas intervenciones de retiro de liquidez en el mercado, pues ya nosotros entendíamos que cerca del final del primer trimestre, pues ya muchas de estas medidas se habían permeado bien en la economía y ya estábamos buscando señales donde podíamos identificar un cambio de tendencia. Y ya cerca de abril, marzo, abril, ya nosotros estábamos viendo que la inflación se veía bastante controlada, el tipo de cambio mostraba una apreciación frente al dólar. Uh-huh. Entonces entendíamos que ya el Banco Central tenía condiciones muy favorables para poder dejar de tomar medidas restrictivas. Okay. Entonces, ahí es un momento clave porque tú dices, mira, si yo entiendo que ya no van a seguir subiendo tasas y los activos de renta fija, por ejemplo, cuando sube mucho la tasa, se deterioran, se reciben un efecto negativo que tienen en los portafolios, pues tú dices, es momento de comprar. Pero espérate. Eso hay que ponerlo en español. Eso hay que explicarlo. O sea, ¿cómo es que los de rentas fijas se deterioran cuando baja la tasa? O sea, ¿qué? ¿Cómo decir que realmente yo tengo un papel que yo compré por 10,000 pesos y que dado que yo tengo ese papel, ustedes me tienen que dar a mí 1,200 pesos anual? ¿Qué pasa cuando baja la tasa de política monetaria? A quien te lo va a comprar ya no necesita que... ¿Y si yo no lo quiero vender? Tú no lo tienes que vender. O sea, que yo me puedo quedar con él. ¿Y por qué tú entonces dices que los instrumentos de renta fija se deterioran cuando baja la tasa? No, ¿A qué se refiere? cuando suben la tasa. Ok, cuando sube. ¿A qué se refiere eso? Significa que cuando tú lo vayas a vender, Ah, sí, lo quiero vender. si lo quieres vender, Ok. cuando tú lo vayas a vender, el cliente en la calle te va a decir, no, yo necesito más de esos 1,200 pesos. Claro. Entonces, para yo poder recibirte esos 1,200 pesos, no te voy a pagar 10,000 pesos, te voy a dar 9,000 pesos. Para que esa diferencia refleje un incremento en su retorno. Es como en otras palabras decir, esta persona a la que yo le estaría vendiendo me dice, yo no te voy a pagar 10,000 pesos por eso que tú tienes que valía 10,000 pesos, ya eso no vale 10,000 pesos, eso ahora vale 8 porque yo te lo voy a comprar a ti, yo mejor se lo compro en el mercado primario, que ya viene valiendo 8 que a lo que vale ahora. Vamos a llevarle un ejemplo, señores. Yo compré un carro hoy y ese carro me costó $1,000,000 en el concesionario. El que vende los vehículos, Ajá. oye, ese fue el ejemplo, Lit. El que vende los vehículos me lo vendió en $1,000,000. Ok. Y eso fue hace 2 años. Me costó $1,000,000, yo tengo mi carro nuevo, perfecto. Si yo lo salgo a vender en el año 1, probablemente me dicen, ¿tú sabes qué? Ese carro te vamos a dar $900,000 pesos. Porque se depreció. ¿Verdad? Ok. Durante la crisis que tuvimos entre el 2020 y el 2022, hubo una época en que los precios subieron. Ok. ¿Verdad? De los vehículos subieron. Porque había mucha demanda de vehículos usados en Estados Unidos que se lo llevaban, no sé qué. Un tema económico. El punto es que probablemente ese carro que yo compré en $1,000,000 en el año 1, en el año 0, en el año 1 me estaban dando 900. Probablemente en esa época, en esos años, que había una demanda de carro muy alta, ahí me daban 950. Ok. Entonces, básicamente así funciona el bono. Si yo tengo gente que está dispuesta a que me den 950 por mi carro, que valía $1,000,000 hace un año, pero con las condiciones del mercado actual, el que quiere un carro como este tiene que pagar 950, entonces ese es el precio. Porque el precio siempre va a ser lo que esté dispuesto el mercado a pagar. Ok. Correcto. Y por la razón que el cliente en este caso tuviese querido pagar más por esa inversión, es porque las otras opciones que están en el mercado, pues ya no están pagando la tasa con la que tú invertiste inicialmente. Y él está dispuesto a recibir menos de intereses y por ende él está dispuesto a pagarte un poquito más para motivarte que tú se lo vendas. Ok, so Claro. en teoría, yo lo único que necesito es que después de este paréntesis que sacamos aquí, la gente entienda qué debería de hacer con sus bonos al momento de que anuncian que bajaron o subieron la tasa de política monetaria. Si yo tengo un bono que lo compré a 10,000 pesos y la tasa baja,
¿Yo debería de vender mi bono corriendo? ¿O debería de quedarme con él y más nunca pensar en venderlo? ¿O debería de comprar más? ¿Qué debería de hacer? Si yo en mi casa, estoy sentada en mi casa, tengo un bono de 10,000 pesos y la tasa baja, ¿qué hago? Sí, mira, dos cosas. Lo primero es que es difícil uno recomendar porque va sujeto a las condiciones de cada quien, pero en sentido general, si anuncian, por lo general las políticas monetarias se hacen en secuencia y no con que se haga una sola y ya tiene el efecto completo, sino que es un proceso de meses. Entonces lo bueno es que la primera vez que pasa hacia una dirección o la otra, te está marcando una dirección. Okay. Entonces, si la decisión fue como pasó ahora cerca de mediados de año, bajar política monetaria, pues lo que se entendería es que vienen otras bajadas en camino. Ajá, ok. Porque usualmente se hacen para darle la vuelta o darle el giro a la economía. Entonces, ese cambio de tendencia te dice que en teoría, porque hay otros factores que inciden, pero en teoría las tasas deben de ir flexibilizando y deben de ir bajando. Entonces, para un cliente interesado en invertir en instrumentos de renta fija, es un momento buenísimo para comprar, porque tú lo vas a comprar a una tasa de interés que ahora mismo el mercado está dispuesto a pagar, o que los bonos, o que los clientes están dispuestos a vender a ese rendimiento, y que en unos meses la condición de tasa va a ser inferior y por ende tú puedes tener una ganancia de capital. Ok, so la tasa más alta va a ser ahora porque ya yo sé que si el mes que viene vuelven y la bajan, la tasa más alta fue para cuando yo lo compré. Correcto, o sea, sería el cambio de una tendencia. Hay muchos otros factores que inciden, pero en esencia, sí, si van a bajar tasa política monetaria, pues tú quisieras estar comprando renta fija. Si van a subir política monetaria, tú quisieras vender tu renta fija. Claro, pero mi recomendación aquí, por lo menos las personas que no tienen tanta experiencia en el mercado, la que yo suelo dar, es que si tú vas a invertir en renta fija, como son los bonos, no lo hagas con el fin de comprar y vender. Porque al final tú tienes que tener experiencia y entender cómo funciona muy bien el mercado para tú realmente no perder dinero. O sea, yo por lo menos a mis clientes que son personas que probablemente no tienen una gran experiencia en el mercado de valores y que no tienen gran experiencia en el mercado de las inversiones y que la mayoría probablemente no están escuchando, no les recomiendo tener ese juego porque si tú no dominas muy bien de cómo funciona, tú puedes perder dinero. Entonces, lo ideal aquí, por lo menos esa es mi opinión, no tiene que ver con la opinión de Pedro. Mi opinión es que si usted va a invertir en renta fija, entonces trate de que esa inversión usted la tenga hasta el vencimiento, donde tú puedas asegurar una tasa de interés o esa tasa de interés que tú compraste cuando la compraste hasta su vencimiento porque es fija y así no tengas que estar preocupándote de cómo viene el mercado, que si va a subir, que si va a bajar. Y si no, entonces invierte en un instrumento de renta variable. Exacto. Yo sé por qué tú lo estás diciendo, porque obviamente tú eres tesorería, o sea, es tu trabajo diario, literalmente, y sé que también se puede generar una buena rentabilidad, pero si tú no tienes mucha experiencia, eso puede ser también algo que puede ser negativo para tu portafolio. Sí, normalmente el trading activo, que es a lo que tú refieres con la compra y la venta frecuentemente, normalmente o típicamente lo hacen los clientes que gestionan portafolio, que son lo hacen con un rol profesional, porque como tú bien dices, ese es el trabajo. Exacto. Entonces, sí, típicamente los clientes, las personas físicas, lo hacen ya más con una visión rentista de perdurar con la inversión por un plazo en específico y recibir los intereses que esas inversiones traen. Ya si en el camino necesitan vender, pues ya ahí sí tendrán que ver cómo está en el mercado. Pero sí, mucha gente lo hace con la intención que tú bien comentas. Claro. Mira, una cosa. ¿Qué tú opinas del tema de la diversificación? Y cómo las personas, como yo, que invertimos, o las personas que quieren invertir en el mercado de valores, pudieran diversificar? Y también cómo ustedes allá en Parval lo hacen. La diversificación es muy importante en los portafolios de las personas porque eso es lo que ayuda a que tu portafolio pueda sobrevivir o pueda afrontar ciertos temas negativos o ciertos escenarios adversos de la forma más eficiente posible, digamos. Porque si tú compras una inversión y metes el total de tu ahorro en un tipo de inversión, si un día pasa un escenario adverso, para ese tipo de inversión, pues tú vas a tomar un golpe en tu patrimonio completo, en tus inversiones completas. Sin embargo, si tú tienes tus activos bien diversificados, tal vez lo que afecta a una inversión le va en beneficio a otra y te ayuda a mitigar el downside que tiene una inversión respecto a la otra. Entonces, usualmente esos portafolios diversificados se hacen con el fin de perdurar en el tiempo. Y no que sea un trade en particular, como hace tal vez una tesorería, donde tiene la intención de rotar esa inversión en un corto plazo. Sino que si tú vas a invertir con visión de largo plazo, pues te ayudaría a tener
renta fija, renta variable, tanto en dólares como en pesos, tener fondos, acciones, o sea, tratar de diversificar lo más posible y mientras menos correlacionada o mientras la reacción ante escenario inverso sea más diferenciada entre un tipo de producto u otro, pues mejores resultados vas a tener. Ok. Entonces yo tengo una duda con relación a eso. Si yo tengo varios instrumentos, ya por default el tener varios instrumentos significa que yo tengo mis inversiones diversificadas, o realmente en algunos escenarios esos instrumentos varios invierten en lo mismo. O sea, no te garantiza estar diversificada. Para tú tener una diversificación, tú tendrías que tener tipo de activo que su día a día o su uso o su emisor no estén relacionados a la otra cosa que tú estás haciendo. Okay. Por ejemplo, si hay un emisor que tiene 5 bonos, uno de 2, de 5, de 7, de 10 y de 12 años, si tú inviertes en el de 12 un poquito y la otra parte en el de 5 años, pues ahí tú no tienes diversificación frente a un evento de crédito. O sea, si ese emisor tiene un escenario adverso o tiene una situación en particular, pues tú te vas afectado igual. Ahora, si es que tú quisiste hacerlo para diversificar y tener una duración promedio más bajita ante un escenario donde suban las tasas, pues sí, te funciona mejor no tenerlo todo en el de 12 años y tener también una parte en el corto. O sea, todo depende de qué riesgo tú te quieras cubrir. Okay. Entonces, por eso es que como regla general, mientras más distinto sea un activo del otro, pues mejor diversificado estás. ¿Qué tanto puede diversificarse Parval o un puesto de bolsa, dado a las condiciones del mercado nacional? O sea, ¿qué tanta oportunidad de diversificarse realmente hay aquí en el país? Bueno, depende en qué punto tú lo veas. Si de cara al cliente inversionista o de cara al portafolio del puesto de bolsa. Al portafolio del puesto. Ok. Los clientes institucionales, por lo general, más que una diversificación como la lleva el cliente individual tradicionalmente, lo más común es que la diversificación que haga sea en base a estrategias de inversión que tú tengas al mismo tiempo. Por ejemplo, tal vez hay algo o un trade en particular que nosotros estemos viendo que necesite de 6 a 9 meses para que se pueda ejecutar como nosotros entendemos. Bueno, no nos vamos a pasar el año entero esperando que eso pase. Entonces, tal vez queremos montar otras posiciones que tal vez tengan un efecto más inmediato, un efecto un poquito más largo, otras que veamos tal vez en un panorama de 6 meses. O sea, como las diversificaciones son un poquito diferentes, porque la naturaleza de lo que hacemos no es para que las inversiones se queden en un portafolio por un plazo de tiempo. Sí, no es para un largo plazo, sino es para cosas puntuales que estamos viendo según la data económica que estemos monitoreando. Entonces, eso vamos a ir formando una opinión según va saliendo la información y bueno, en base a eso es que se van tomando las decisiones. O sea, que no es... O sea, es un poquito diferente a cómo lo hace el cliente individual. Ok. Yo tengo una pregunta súper ingenua que quiero hacer, pero no sé si dejarla para el final del episodio, para fuera de cámara o qué. ¿Este es el final del episodio, dale? El puesto de bolsa invierte en muchas cosas. ¿Pero quién invierte en el puesto? ¿Alguien invierte en el puesto? O sea, como en el capital accionario del puesto. Ajá. No, porque eso, o sea, a menos que el puesto de bolsa salga y cotice públicamente. O sea, pero eso ha pasado, o sea, eso pasa. Sí. O sea, pudiera pasar, pero no tenemos ningún participante que cotice públicamente sus acciones. No, pero, o sea, las acciones, pero sí bonos, por ejemplo. Hay puestos de bolsa que sí han emitido bonos. Tú puedes comprar bonos de Parval. Sí, correcto. Nosotros somos emisores de bonos. O sea, sí pueden invertir en bonos de Parval. Es parecido, tiene sus diferencias obviamente, pero es parecido a los productos de corto plazo. Lo único que cuando nosotros hacemos bonos, pues van dirigidos a un plazo mayor a que los productos de corto plazo que nosotros tenemos, que son de menor a un año. Ok. Entonces, claro. como... No, y los bonos también tienen una estructura, igual que un bono de Banco Central, igual que un bono de Hacienda, solamente que aquí lo que estamos cambiando es el emisor y obviamente el riesgo. Pero entonces la gente también puede comprar bonos 100%. Esa era tu pregunta, más o menos. Sí. Como okay. si realmente los puestos de bolsa tenían la oportunidad de emitir. Ajá. Claro. Incluso pueden emitir acciones. No sé, vamos a ver si algún puesto de bolsa se anima, pero los puestos de bolsa también pueden emitir acciones. Pero al final es una empresa... como que pueden porque lo han hecho en otros países, sí, pero claro. Aquí no se ha dado. Exactamente. Ok, entiendo. Hasta ahora tenemos pocos emisores, ¿verdad? Con el tema de las acciones. Exacto. Pedro, ¿qué te pareció el episodio? Pues ya estamos
en el aire, o sea, esto es falta de... Vamos a ver tu respuesta y después sabemos si lo dejamos. Me encantó, no hemos me cerrado. encantó. Pues yo creo que ahí se entiende bien. ¿Tú quieres hacer otra pregunta, Manuel? Yo creo que estamos súper claros y yo creo que la gente se va a poder llevar ese contexto que es muy chulo, por lo menos a mí, que me gusta la tesorería, me gusta el tema de las inversiones y todo eso. Me parece muy interesante y que la gente pueda entender también qué es lo que hacen con su dinero y de dónde vienen los precios que salen y todo eso, que yo hasta cierto punto, sinceramente, lo pensé cuando estábamos armando este episodio. Yo pensaba que una parte de los precios venía de negocio, no 100% de tesorería, cuando armamos una parte de este episodio. Y qué bueno que tú nos pudiste iluminar un poco con todo eso. O sea que muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Yo espero que la gente pueda llevarse todo este contenido y que también siga... O sea, estamos tratando de que la gente siga entendiendo cómo funciona el mercado de valores, cómo funcionan los puestos de bolsa, para que se puedan 100% animar a hacer su primera inversión, aunque sea de 10,000 pesos. Pero el punto es que ustedes puedan entenderlas y que puedan también disfrutar de los beneficios de las inversiones. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel y Claudelyn, por recibirme y feliz de participar aquí con ustedes en este programa. Muchas gracias a ti por venir por acá. Me encantó todo como lo explicaste, el carro, la cosa. Tenemos que traer a Pedro más seguido. Déjenos saber en los comentarios si quieren que traigamos a Pedro, porque se me ocurre que podemos hacer un episodio sobre la macroeconomía, para dónde va el mundo, para dónde va la República Dominicana a nivel económico en el 2024. Eso o sea está que chulo. Si ustedes quieren eso, déjenos en los comentarios que nosotros lo vamos a estar leyendo y vamos a poner atención para ver si logramos traerlo otra vez. Así que nos vemos en el próximo episodio.